con las mascarillas, así que voy a sacar un ratito para hablar y darle la bienvenida darle la bienvenida entonces a todos ustedes a esta conferencia, este seminario que se marca dentro de las actividades del lanzamiento de este City Lab, del Centro de Estudios Inmobiliario. Agradecerle, bueno, como les decía a los panelistas, la presencia hoy día, agradecerle a José Miguel Simián, a Verónica Niklich, que son directores y director ejecutivos del Centro Inmobiliario de Estudio Inmobiliario respectivamente, y a todos quienes han hecho posible y apoyado esta iniciativa, incluyendo una serie de empresas que a través de sus donaciones hacen posible estos eventos. No los nombro porque los van a nombrar después, pero vayan desde ya los agradecimientos. Bueno, nosotros sabemos que la ciudad es algo muy central para la vida de todos nosotros. En Chile, del orden del 88% de las personas viven en alguna ciudad, y solo en la ciudad de Santiago diría que un tercio de la población se mueve, se desarrolla, se desenvuelve. Entonces, es algo muy central y que muchas veces no le damos la atención y la preocupación y la prioridad que debiera tener. Entonces, en ese sentido, la verdad que las ciudades son fantásticas, proveen grandes oportunidades y proveen grandes economías, lo que los economistas llaman externalidades positivas o efectos de redes, etcétera, pero también plantean grandes desafíos, ¿ya? Y nosotros hemos visto en los últimos años, y yo obviamente que los que están en esta sala soy el que menos sé del tema, que yo imagino que la complejidad del manejo de las ciudades debe crecer en forma no lineal con el tamaño de estas, sino que probablemente en forma exponencial, es decir, son factores crecientes de complejidad mientras aumenta el número de habitantes y mientras aumenta el tamaño de las ciudades. Y sabemos que, como el título de este seminario dice, que eso produce dolores, produce inconvenientes, produce dificultades. Hay muchos que achacan una parte importante el estallido social del año pasado a efectos urbanos, a efectos en el transporte, a efectos en distintas políticas públicas que con la mejor de las intenciones han ido logrando ciudades muy segregadas, muy compartimentalizadas, ¿ya? No voy a nombrar la cantidad de efectos, ya se nombraron algo en la introducción, y las interpretaciones son varias, el tema de normativa, tema de la complejidad de gobernar una ciudad, aquí me refiero fundamentalmente a Santiago, que tiene infinidad de municipalidades, infinidad de ministerios que interactúan, y eso hace muy complejo todo el manejo. Yo recuerdo que un exintendente nos contaba que este proyecto, por ejemplo, Alameda Providencia de mejora, al final fracasó no porque no hubiera convencimiento de su necesidad, ni que hubiera los financiamientos, ni hubiera la voluntad, es simplemente que la coordinación entre infinitas municipalidades, servicios públicos, hizo imposible al final la concreción de ese proyecto. Entonces, eso es lo que yo creo que hace muy difícil al final el manejo de este problema. Y lo mismo pasa con la normativa es muy compleja, también está compartimentalizada, o de repente inexistentes, y esos vacíos de repente se aprovechan, o para bien o para mal. Entonces, hace que las ciudades en realidad sean un torbellino de situaciones que lo hacen muy complejo, y de ahí probablemente surgen estos dolores. Y también está toda la interacción con el mundo privado, con las inmobiliarias, con los desarrolladores de proyectos que habiendo de todo en la Viña del Señor, hay algunos que crean proyectos muy positivos, que aportan mucho, otros se van al filo de la norma, y eso produce obviamente resistencia y ruido. Entonces, todos estos problemas son muy, muy complejos de resolver, y por eso nosotros en el ESE decidimos hace varios años crear un centro especializado justamente en los estudios de los temas inmobiliarios, en los temas de ciudad, para abordar esta complejidad, porque veíamos que no había en ese momento entidades en el país, y que era necesario que al amparo de la universidad y al amparo del rigor con que intentamos trabajar, se pudieran abordar estos temas, y sin ningún sombrero ni ninguna segunda agenda, ¿ya? Sino que con la independencia que nos daba el mirar la realidad y tratar de ser actores comprometidos con el mejoramiento de ella. Entonces, se formó este centro, y ahora la extensión natural, porque ya teníamos más trabajado el tema inmobiliario, era trabajar el tema de la ciudad, que al final es la suma de todas las interacciones de los privados y de los distintos proyectos que interactúan. Entonces, se ha lanzado este City Lab. José Miguel después nos va a dar más detalles sobre el alcance de esta plataforma, pero busca ser justamente una forma de reunir en forma interdisciplinaria distintas visiones y distintas
proposiciones y de alguna manera servir de diagnóstico y de proposiciones a nuevas ideas para mejorar la ciudad, que yo creo que es un objetivo compartido, pero que de repente cuesta encauzar esa energía en algo que sea positiva. Entonces, una primera iniciativa de este City Lab ha sido justamente este seminario, seguirán otros más ya el año 21, y por lo tanto los invitamos a hacerse parte de esta organización, de esta iniciativa, porque entre todos vamos a sacar adelante lo que todos queremos, que al final es tener mejores ciudades, ciudades más sustentables, ciudades que al final incrementen la calidad de vida de los habitantes. Así que sin más, darle la bienvenida al S Business School, agradecerle la presencia hoy día y dejarlos, bueno, invitados a otras actividades que podamos ir haciendo al amparo del City Lab y otros centros de la universidad. Así que muchas gracias, dejo a José Miguel. A continuación, José Miguel Simián, director del Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE, presentará el City Lab. Muy buenos días a todos. Un gusto estar hoy día aquí, parcialmente presencialmente, con el equipo del City Lab y también con quienes han querido acompañarnos como panelistas hoy día. Yo quiero contarles muy brevemente sobre esta iniciativa. En primer lugar, quiero aprovechar de agradecer a los patrocinadores del Centro de Estudios Inmobiliarios. Nosotros tuvimos, de hecho, ayer una reunión con nuestros patrocinadores, donde les contamos también de este proyecto. Ellos nos han apoyado a lo largo de 5 años en el desarrollo del Centro de Estudios Inmobiliarios y yo quiero agradecer muy particularmente a cada una de las 7 empresas que hoy día nos patrocinan, que son las que ustedes ven ahí: FFB, Desarrollo Inmobiliario, Santander, ISN Inmobiliaria, Falabella Inmobiliario, el Fondo de Independencia, Inmobiliaria Manquehue, Itánica, ex Transoceánica, que estas 7 empresas nos han acompañado tanto con recursos como también con ideas y apoyo a lo largo del desarrollo de este centro. El Centro de Estudios Inmobiliarios fue creado en el año 2015 y la idea es ser un líder en la capacitación para la industria inmobiliaria y una importante plataforma de discusión también para esta industria en Chile. Nosotros contamos con los patrocinadores que ya les mencionaba y esta es una iniciativa que emula iniciativas como la del Real Estate Center de MIT o el Sel Lurie Center for Real Estate de Pennsylvania University, etc. Nosotros hemos querido hacer un proyecto de este tipo. Pensábamos hace 5 años que había un espacio en Chile para un centro académico dedicado a la industria inmobiliaria. Ahí tienen ustedes algunas de las cifras de lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos 5 años. Hemos tenido un muy gran número de personas participando en foros, cursos. Hemos tenido en fondo un proyecto que ha ido creciendo y del cual estamos en fondo muy contentos. Nosotros hemos tenido múltiples hitos a lo largo, en fondo, de estos 5 años y en ese sentido aquí es donde encaja el City Lab. Primero hicimos el libro La industria inmobiliaria en Chile, libro que probablemente muchos de ustedes conocen y varios de los que están aquí en el City Lab participaron también en ese libro. Este es un libro gordo, digamos, de 800 páginas que aborda en fondo la industria desde múltiples aristas, entre otras también desde la arista del desarrollo urbano. Este es un libro que lanzamos hacia fines del año 2017. Después, en el año 2018, nosotros lanzamos el Máster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, un programa también bastante único en su estilo en Chile, enfocado a la capacitación de alumnos o de, digamos, personas de la industria, un máster profesional, y tenemos ya 3 versiones de este programa, una egresada y 2 funcionando hoy día. El año pasado, el año 2019, nosotros lanzamos el REM Lab, el Real Estate Modeling Lab. Este es un centro orientado en fondo al acopio de datos y al desarrollo de modelos que permitan en fondo usar esa data para poder tomar mejores decisiones para la industria inmobiliaria. Y aquí venía la duda, en fondo, ¿cuál es el próximo paso para nuestro centro inmobiliario? Y aquí es donde surgió la iniciativa de hacer este City Lab. Y aquí esto se ensarta o se engancha con esta idea del dolor de la ciudad, ¿no?, que es lo que nos convoca hoy día. Nosotros sentimos y vemos que hay en fondo un problema en nuestra sociedad, o varios problemas probablemente. Estamos viviendo una pandemia que sin duda no tiene precedentes, algo que ninguno de nosotros ha vivido nunca antes, pero Chile tenía otros problemas anteriores que tienen que ver con lo que pasó a partir de octubre del año pasado, y sin duda que muchos de estos problemas tienen causas variopintas, en las cuales yo aquí no quiero entrar, política, económica, pero un componente que a nosotros nos parece que es muy crucial dentro de esto es el tema urbano, la configuración de nuestras ciudades y los problemas que nuestras ciudades tienen, y esto es lo que hemos querido llamar nosotros el dolor de la ciudad.
Esto tiene que ver con segregación urbana, con desigual acceso a transporte, seguridad. También nosotros pensamos que hay una creciente dificultad en muchos hogares para acceder a una vivienda. Nuestras viviendas son hoy día muy caras y eso hace que hogares incluso de ingresos altos no puedan acceder a la vivienda tan fácilmente, pero sobre todo hogares de ingresos medios y bajos tengan extremas dificultades para acceder, y lo que hemos visto como consecuencia de esto es crecimiento de campamentos, de hacinamiento y de situaciones bastante precarias en el mundo habitacional. Y esto es algo que evidentemente nos preocupa. Por otro lado está la relación entre comunidades, industria inmobiliaria y después todo el ámbito, llamémoslo así, normativo y de gobierno de las ciudades. Nosotros también ahí pensamos que algo que no está bien articulado, que no está funcionando bien, y tenemos situaciones donde a veces los vecinos se oponen al desarrollo de proyectos inmobiliarios, con quejas de la industria inmobiliaria. Por otra parte, también entendemos esas quejas desde el punto de vista de que muchas veces los proyectos invaden barrios, invaden calidad de vida. Aquí hay una conversación, un diálogo que no logramos articular bien, y eso está impidiendo el desarrollo de nuestra ciudad, está afectando la calidad de vida de personas, está encareciendo las viviendas. Nosotros pensamos que aquí hay un punto importante. ¿Qué rol juegan aquí los municipios, los gobiernos supramunicipales, el gobierno central? Es algo que nosotros pensamos que esto requiere en el fondo un trabajo, mejores probablemente soluciones a las que hoy día tenemos. Y después pienso, y lo que ponemos acá también, es que el estallido social a partir de octubre del año pasado y desde luego el COVID, lo único que han hecho es exacerbar estos problemas. Estos problemas son sin duda nuevos, pero se han visto en fondo muy exacerbados en los últimos 12 meses, pongámoslo de esta manera. Aquí es como surge en el fondo este CityLab S1, que es básicamente una iniciativa dentro del Centro de Estudios Inmobiliarios de esta Escuela de Negocios y la Universidad de los Andes. Es una iniciativa multidisciplinaria, esto es un elemento bien importante. Nosotros hemos convocado aquí un grupo de personas que vienen de distintos ámbitos, del ámbito legal, urbano, económico, tienen una mirada en ese sentido diversa respecto de los problemas de la ciudad. Llena, pensamos, un espacio hoy día inexistente en cuanto, en el fondo, a este enfoque muy multidisciplinario, a una mirada, en el fondo, articulada, en el fondo, de los desafíos normativos y de un desarrollo sostenible de las ciudades, que nos parece particularmente importante, y después cómo esto engancha también con la industria inmobiliaria. Eso es algo que a nosotros nos importa, desde luego, como centro de estudios inmobiliarios. Nosotros hemos mirado aquí iniciativas como el CityLab de Bloomberg o el proyecto que tiene el London School of Economics, LSE Cities. Estamos todavía obviamente súper lejos de ser eso, pero sin duda que son iniciativas que nos parecen que en otros lugares también han visto estos problemas. ¿Qué esperar en el fondo del CityLab? Nosotros queremos hacer, bueno, un seminario. Queríamos hacerlo en el fondo en noviembre, pero finalmente estamos en diciembre haciéndolo. Esperamos poder publicar en la primera mitad del próximo año un libro que pueda hacer un diagnóstico y algún análisis de primeras propuestas en este ámbito, desarrollar algunos programas de capacitación y desde luego poder organizar foros de discusión. Nos interesa hacer desde luego una plataforma de diálogo, de conversación acerca de estos problemas. El equipo del CityLab lo tienen ahí. Nosotros quisimos, en el fondo, en el centro de Santiago, donde han habido todos los problemas que conocemos, sacarnos una foto con este equipo hace algunas semanas atrás. Como les comentaba, este es un equipo multidisciplinario. Aquí está, en estricto orden alfabético, los integrantes hoy día del CityLab. Carmen Paz Cruz, ella es abogado, yo creo que muchos de ustedes la conocen, trabajado en el fondo por largos años en el ámbito del derecho inmobiliario. Está Pilar Jiménez, ella es arquitecto urbanista, trabaja en De Urbano y fue hoy día también en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, estuvo también en el MIMBU en tiempo atrás. La Verónica Niklicek, ella es directora ejecutiva del Centro de Estudio Inmobiliario, ingeniero. Está la Claudio Do, que hoy día lamentablemente no pudo acompañarnos, es ingeniero industrial, especialista en transporte. Después está Iván Poduje, arquitecto, también urbanista, socio fundador de Atisba. La Paz Serra, ella es arquitecto urbanista, también ligada al MIMBU, a la DU. Y después yo mismo, al fondo, que es mi mirada, obviamente, como ustedes ya me conocen, los que me conocen, más del lado económico. Así que con ellos, en el fondo, hemos querido lanzar este CityLab, esta iniciativa, y que le queremos dar como el puntapié inicial o un primer momento inicial, llamémoslo así, con este seminario que hemos titulado El dolor de la ciudad, y que, bueno, estamos todos muy expectantes a la conversación que vamos a tener aquí en los dos paneles que siguen. Sin más, dejo aquí la palabra a Alejandra. Para analizar y abordar este tema, tenemos dos paneles de conversación.
El primero, que será moderado por Verónica Niklicek, directora ejecutiva del Centro de Estudios Inmobiliarios, y está compuesto por Felipe Arteaga, Nicolás Cruz, Pilar Jiménez y Paz Serra. Felipe Arteaga es arquitecto urbanista de la Universidad Finisterra, exdirector de la Fundación Vivienda y actual consejero nacional de Desarrollo Urbano, con estudios en políticas públicas, gestión y administración. Tiene una vasta experiencia en temas de vulnerabilidad, pobreza y segregación urbana. Nicolás Cruz es arquitecto de la Universidad Finisterra, diplomado en políticas y en arquitectura sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador de la Fundación Base Pública, donde es director ejecutivo, y de la Fundación Junto al Barrio, donde ha trabajado en sectores de alta vulnerabilidad social a lo largo de Chile desde hace más de 10 años. Pilar Jiménez, y al igual que Paz Serra, que son miembros del CityLab. Muchas gracias, Ale. Muy bienvenidos a todos los que nos están mirando en forma remota. Quiero aprovechar de comentar que el alcalde Mauro Tamayo tuvo un problema para venir en esta oportunidad. Nos pidió que los excusáramos, así que no va a participar de este panel. Quiero también invitarlos a dejar todas las preguntas que puedan tener en el chat de Zoom. Estas preguntas van a ser administradas y me las harán llegar para yo poder hacérselas a nuestros panelistas. Muy bienvenidos, Felipe, Pilar, Paz y Nicolás. Nicolás, José Miguel mencionó hace unos minutos varios dolores que vive la ciudad. Tú un par de años viviste en una población, hoy por hoy tu día a día es codo a codo con personas de extrema pobreza, vulnerables y en barrios muy vulnerables. ¿Cuál es tu diagnóstico de cuáles son estos principales dolores que están viviendo? Primero, agradecer la invitación y reconocer algo. Estamos en un centro de negocio, en una universidad católica, ¿cierto? Hablando de los dolores. Yo creo que eso es una gran revolución, en el sentido de que estamos trayendo al corazón del mundo del pensamiento inmobiliario, financiero, de los negocios, los problemas de las personas y el problema de las ciudades. Por tanto, felicito a la Universidad de la ONDE de poner nuestra fe o la religión en el centro de las conversaciones. Yo creo que eso es, primero, felicitarlos por eso. Creo que si este centro o este espacio sirve de alguna manera para poner esos temas en la opinión pública, eso es una maravilla. Así que felicitaciones por eso. La ciudad no tiene dolores, los dolores los tiene la gente, ¿verdad? Y en ese sentido, efectivamente, las decisiones de aquellos que tienen la posibilidad de determinar la vida de las personas, provocan satisfacción o provocan dolores. Y en ese sentido nosotros hemos construido una ciudad muchas veces de espalda a las personas, sin reconocer su dignidad, sin reconocer el valor de la familia, sin reconocer el valor del bienestar, del esparcimiento, del tiempo para vivirse la vida colectivamente con otros. Yo creo que Chile tiene una fractura en su convivencia, tiene una fractura en la forma en que las ciudades posibilitaron o no posibilitaron la convivencia humana. La gran posibilidad que tiene un arquitecto y los arquitectos que se van a juntar en este centro, efectivamente es construir los espacios donde la humanidad habita, pero tenemos una gran potencia además, que es construir los lugares donde la convivencia se facilita. Un arquitecto es un gran constructor de convivencias humanas, de actos humanos, de encuentros humanos. Y yo creo que muchas veces los arquitectos por solucionar los problemas de la habitabilidad, hemos olvidado los problemas de la convivencia. Porque yo creo que cualquier arquitecto puesto en una población como las que junto al barrio trabaja, diría, bueno, ¿quién fue el arquitecto que hizo esto? Y hay una disociación entre lo que consideramos bueno y nuestro oficio de arquitecto. Entonces, yo creo que los grandes dolores son los mismos dolores que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, los grandes dolores de las personas que tienen que ver con la pérdida de empleo, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la pérdida de un hijo producto de la droga, tiene que ver con la pérdida de vida familiar, tiene que ver con todas aquellas cosas que determinan la felicidad humana. Y entonces, si pensamos que la ciudad es un puente de equidad o podría ser un puente de equidad, bueno, ¿dónde han estado
¿no hemos hecho las preguntas correctas para solucionar esos problemas? ¿Hemos puesto nuestra vocación, nuestro servicio, nuestra formación de arquitecto al servicio de esas decisiones? Entonces, yo creo que efectivamente son muchos los problemas, son los mismos problemas que tenemos nosotros, son las mismas angustias que viven la familia, y por tanto yo creo que estando en este lugar, en una universidad católica, en un centro de negocio, pensando en la ciudad, es decir, bueno, ¿de qué manera nosotros los arquitectos reconocemos la dignidad de las personas y tomamos decisiones acorde con esa dignidad? Yo creo que siempre los problemas de la pobreza es un problema de voluntad, y para eso hay que orientar el pensamiento hacia la dignidad humana, y eso podría solucionar grandes los problemas que tenemos hoy día en la ciudad. Yo quiero hacer la pregunta ahora a Felipe Arteaga. ¿Tú compartes en parte el diagnóstico que nos acaba de dar Nico? Sí. Bueno, antes de pronunciarme sobre el diagnóstico, yo también quiero partir agradeciendo primero la invitación y quiero celebrar también, como dice Nico, dos cosas. Una, que se constituya este centro. Existen otros centros, pero me parece que en la medida de que existan más organizaciones o que las universidades asuman, ¿no es cierto?, una cierta responsabilidad con lo que ocurre en las ciudades y lo lleven hacia un tema más práctico, hacia la evidencia más empírica que puede ser la producción del conocimiento, yo creo que vamos por buen camino. También creo que hoy día, al menos, me pasan dos cosas. Por un lado, hay una cierta angustia por ver cómo las cosas cuesta que cambien y los dolores que tienen las personas, pero por otro lado creo que hoy es un momento en donde nunca antes habíamos hablado tanto de ciudad y al menos habíamos puesto sobre la mesa la preocupación por querer cambiar esto. Y entonces no solamente vemos al Estado en el fondo poniendo estos temas, sino que hemos visto con mucha fuerza a la sociedad civil y dentro de ellas a la academia y a la empresa, no solamente entregando soluciones, sino que preocupados y abiertos de conversar y de tratar de entender cuál es el camino. Yo creo que para eso se necesita mucha conversación, no tenemos que evitar en el fondo ese espacio, y bueno, es un espacio que de alguna manera provoca esa conversación tan necesaria. Respecto al diagnóstico, bueno, coincido plenamente y creo que el punto de partida siempre debe ser poner a las personas al centro, porque lo que hacemos, todo lo que hacemos en la vida diaria, lo que hacen las empresas, lo que hace el Estado, condiciona, ¿no es cierto?, la vida de las personas. Y lo que hoy día nos toca analizar respecto al dolor de la ciudad, cuando vemos la segregación, cuando vemos la precariedad en los barrios, cuando vemos la dificultad de las familias que tienen para acceder a una vivienda, termina, ¿no es cierto?, muchas veces afectando y hipotecando la vida de las personas. Yo llevo como 15 años trabajando en los temas de segregación, en los problemas que afectan a la vivienda de las personas, y me ha tocado moverme, porque en el fondo los lugares donde yo trabajo son lugares periféricos de la región metropolitana, pero me ha tocado moverme desde el lugar donde vivo, desde Providencia, hasta esos lugares, en La Pintana, en La Granja, donde teníamos la oficina. Yo trabajé en la Fundación Vivienda por varios años, y es inevitable recordar ese recorrido, ¿no es cierto?, donde uno experimenta esa desigualdad en el espacio urbano y también esa desigualdad que uno veía en las viviendas. Y después llegar a este lugar donde nosotros recibíamos a personas que tenían una necesidad muy concreta de vivienda y que muchas veces buscaban resolverla de una forma que también muchos critican, que era a través, por ejemplo, de una vivienda transitoria, que puede ser algo muy precario, pero que la vida original de esas personas es tanto más precaria que eso termina siendo una buena solución, termina resolviendo ese problema. Entonces, pensando así en términos generales como de los déficits, yo creo que
hay que focalizarse, por un lado, en los déficits que tenemos de ciudad, que son todos los que han mencionado. Yo creo que todos más o menos estamos claros de la ciudad que hemos construido, de los problemas de segregación, los problemas del acceso a los servicios, el índice, por ejemplo, de bienestar territorial. Existen otros índices, pero habla de que 1/3 de Santiago tiene un índice de bienestar territorial crítico. 1/3 de Santiago. Esa cuestión no puede sino movilizarnos en forma urgente hacia generar esos cambios, y esos cambios no se los podemos pedir solamente al Estado. Yo creo que los privados y la sociedad civil tienen que hacerse la pregunta de cuál es su rol en ese cambio, y no solamente cuál es su rol, sino que también pensar en cuál es la forma en la que se resuelve. Y para mí la forma no es otra que generando asociaciones entre los privados, pero también generando asociaciones con, por supuesto, el Estado. Pero tenemos otros déficits también, que son los déficits que también fueron mencionados, como los déficits de coordinación que tiene el Estado, la excesiva fragmentación de cómo entendemos el territorio, la brecha que existe entre los municipios, que son los que administran el Estado, y así podemos enumerar una serie de déficits que de alguna manera sirven para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero creo que hoy día es momento para pensar rápidamente cómo y cuándo podemos empezar a generar esos cambios que transformen de verdad la vida de esas familias que muchas de ellas, estoy pensando por ejemplo en Bajos de Mena, llevan décadas y han sido generaciones que han perdido, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la ciudad, como decía el Nico, sea de verdad un vehículo de equidad o una fuente que proporcione oportunidades de desarrollo. Eso no ha sido para las familias de los lugares más segregados esa posibilidad, y ahí hay una deuda y un dolor tremendo que debemos cambiar en términos urgentes y prioritarios. En tu opinión, Felipe, ¿está faltando o hay problemas en visibilizar estos dolores? ¿Qué institución, qué organismo es el primero encargado de dar cuenta de estos dolores que están surgiendo y hacerse cargo de ellos o subirlo a capas más arriba de la institución? Yo creo que sí ha faltado visibilización, pero como dije al principio, en el fondo yo al menos me siento un poco más esperanzado porque creo que cada vez hay más conciencia y hemos logrado visibilizar mejor las cosas. Pero déjame ponerte un ejemplo. El déficit habitacional hoy día, al menos según las medidas oficiales, estoy pensando en CACEN y en Censo, está del orden de las 400.000 a las 500.000. Yo creo que es mucho más hoy día, pero 500.000 familias que requieren hoy día una vivienda, y ese es el cuantitativo, y el déficit cualitativo, que es el estándar de las viviendas ya existentes, supera el 1.300.000. ¿Ya? O sea, 1.300.000 más 1.500.000, o sea, estamos casi alrededor del 2 millones de viviendas, ¿no es cierto?, que tienen algún problema, o 2 millones de familias que tienen algún problema de vivienda. Y si uno mira la respuesta de la política pública frente a ese escenario, creo que en el fondo hay un desacople, ¿cierto? No estamos impulsando y haciendo lo que hay que hacer para resolver ese problema que estamos visualizando. Entonces es evidente que el Estado tiene una gran responsabilidad, pero también lo tienen otros poderes. Estoy pensando en el Congreso, en lo que demora el Congreso en aprobar ciertas leyes que parecieran tener un cierto consenso. Por ejemplo, hoy día hay una ley que se está discutiendo sobre integración social. Nadie podría estar en desacuerdo con que en Chile necesitamos integración social, pero ahí está, ahí está, en el fondo, si uno conversa con los parlamentarios, bueno, hay detalles, hay desacuerdos, pero lo que a mí me llama la atención es la imposibilidad de ponerse de acuerdo, de entender que la generación del consenso para ponerse de acuerdo en resolver un problema no sea la prioridad, y más bien la prioridad sea el eterno gallito de querer conseguir o de querer ganar tu propia visión, ¿no es cierto?, en vez de buscar los caminos
para tratar de resolver rápido y sacar una ley que puede cambiarle la cara a las ciudades que hoy día tanto lo necesitan. Entonces, yo creo que ahí hay un déficit importante y veo con mucho esfuerzo y a la sociedad civil tratando de empujar ciertos cambios, pero que cuesta mover porque no tienen la fuerza que tiene el Estado, no tienen los recursos que tiene el Estado. Entonces, creo que ahí hay también una cierta desigualdad. Y respecto al sector privado, hemos visto luces respecto a cómo se han generado muy buenas prácticas en asociaciones para generar buenas soluciones, pero también muchas sombras que han sido históricas. Quizás las más visibles es lo que hemos visto en Estación Central, ¿no es cierto?, aprovechando un espacio de norma, reventando básicamente la constructibilidad y la densidad para generar edificios que no me gusta decirle guetos porque creo que estigmatizan, pero edificios hiperdensos que creo que no contribuyen a la visión de ciudad que estamos esperando y a la solución de un problema habitacional, porque solucionan en algún problema, bueno, probablemente sí, si hay una familia viviendo un campamento y ahora a vivir ese campamento quizás podría estar un poco mejor, pero eso no es una solución de largo plazo. Pilar, tú jugaste un rol dentro de esta institucionalidad que pareciera que a rato no está siendo capaz de leer estos dolores que viven las personas y ahora lo haces desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Cuáles son estos cuellos de botella que está impidiendo que efectivamente estos dolores que parecieran... Pilar, bueno, tú jugaste este rol desde esta institucionalidad y ahora desde este nuevo organismo que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En tu opinión, ¿cuáles son las fallas, cuellos de botella que están impidiendo que estos dolores, que son bastante transversales y su diagnóstico es bastante transversal, efectivamente puedan solucionarse? Sí. Bueno, un gusto de saludarlos a todos. Quería comentar en forma inicial de que estoy muy contenta de participar en esta discusión y sobre todo participar en este City Lab. Creo que todas las instancias que podamos construir para dialogar y para buscar soluciones de consenso a los distintos problemas son súper necesarias en nuestra sociedad. Y sobre lo que tú comentas y tomándome ahí de lo que señalaba Felipe, respecto en primera instancia de reconocer que la ciudad tiene responsabilidad, la manera en que todos hemos ido construyendo nuestra ciudad tiene responsabilidad en el descontento y en los dolores de las personas. Yo creo que eso como primera instancia, cuando Felipe comenta las cifras del déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, uno tiene que preguntarse, esas cerca de 2 millones de familias que están viviendo esta situación de déficit, de no tener un lugar donde vivir, ¿qué solución tienen? Entonces uno tiene que visualizar que esas familias tienen tres opciones, o viven allegadas, o viven hacinadas, o viven en campamento. Y obviamente vivir en esa situación te genera una calidad de vida y un descontento de la sociedad y una desconfianza de las instituciones gigantesca. Y si a eso tú le sumas además todos los déficits que tenemos en cuanto a ciudad, no ya de vivienda, sino de tú teniendo tu vivienda, pero que estás a distancias invivibles de tu trabajo, o de áreas verdes, o de parque, o de consultorio, o de colegios, empiezas a tener una calidad de vida que obviamente te genera un descontento enorme. Entonces, tenemos una institucionalidad hoy día con distintos niveles de gobierno, desde el gobierno nacional, desde el gobierno regional y desde el gobierno local, municipal, que tiene que hacerse cargo de estos problemas. ¿Dónde veo yo que está el conflicto mayor en este tema? Es que nosotros hemos construido un país donde el ministerio, los distintos ministerios sectoriales de nivel central son los que tienen las atribuciones y los recursos para ir a resolver esas necesidades. Y por muchos años fuimos avanzando dentro de Sudamérica con bastante éxito en ir resolviendo esas necesidades, pero ese modelo pienso yo que se agotó. Hoy día el nivel central no está pudiendo leer
ni las prioridades, ni las urgencias que está teniendo la ciudadanía a nivel local en sus territorios. Y por otra parte, tenemos este nivel local, que son los municipios, que tiene dos ventajas súper importantes. Primero, que está territorializado en 365 localidades a lo largo del país. Y en esa posición tiene la gran ventaja de poder leer mucho mejor las necesidades de los vecinos que viven en ese entorno. Y tiene la segunda gran ventaja de que quien dirige el municipio es una autoridad electa, que tiene que tener una rendición de cuentas hacia su electorado. Entonces hay una herramienta muy poderosa ahí para que cada ciudadano pueda manifestar a través del voto si está de acuerdo con las políticas que está tomando o las medidas que está tomando esta autoridad municipal, tanto en el alcalde como en el consejo comunal. Entonces, yendo ya más al tema de la solución, pienso yo que tenemos como país que ir migrando desde este modelo centralista donde el gobierno central intenta con muy buenas intenciones ir a resolver los problemas y no lo logra, a un paradigma donde tenemos el gobierno central al servicio del municipio, dándole todas las facilidades, todos los apoyos para que ese municipio que está al frente, que está en contacto directo con las necesidades de las personas, pueda hacer mejor su trabajo. Aquí yo ya estoy adelantando los comentarios, me imagino que va a ser Iván Poduje en el siguiente panel, que va a decir, está bien eso, pero necesitamos una solución urgente ahora ya a este problema. Y esto que estoy planteando yo es lo más difícil del mundo, el cambiar este paradigma. Pero creo que tenemos que ir dando pasos en este sentido, porque si no, no es sustentable el desarrollo de las ciudades que estamos teniendo y el gobierno central va a seguir errando en su intención de mejorar y de dar una solución concreta a las familias en los territorios. Muchas gracias, Pilar. Paz, bueno, tú estuviste a cargo de ver los problemas urbanos y de la DBU en estos últimos años. ¿Compartes en alguna medida el diagnóstico también que hace Pilar y también de acuerdo a tu última experiencia? ¿Vamos avanzando en ese sentido y qué herramientas para solucionar en el corto plazo y en forma urgente, efectivas, sin necesitar cambios legales o normativos de cualquier tipo, se pueden hacer hoy por hoy? Bueno, al igual que el resto de los panelistas, quiero felicitar a la universidad por esta iniciativa de la cual estoy muy contenta de ser parte. Comparto los diagnósticos, los tres que se han dado, tanto de Nicolás, Felipe y de Pilar. Y no quiero repetirme ahí, solamente quizá ahondar en un par de conceptos. Y es que me parece que lo que estamos viviendo es en alguna medida predecible, o pudo haber sido predecible, de una historia que nosotros mismos construimos durante décadas, de una solución habitacional ubicada en terrenos baratos, que en su momento era una solución a un problema de campamento, de pobreza extrema, y que sabíamos que en algún momento no iba a pasar la cuenta. Y eso es hoy día lo que estamos viviendo. Y me parece que eso está especialmente agudizado en las grandes ciudades. Este problema que conversamos es un problema de metrópolis, principalmente. No caben aquí todas las ciudades intermedias, ni mucho menos las ciudades menores. Por eso muchas veces he dicho que estos acontecimientos, tanto el estallido social como la pandemia, han hecho por la descentralización mucho más que cualquier política pública. O sea, el fenómeno en per se ha sido mucho más poderoso. Comparto de aquí que hay una cierta hostilidad en la ciudad, y sobre todo, como digo, en la metrópoli, que es la que nos hace tan difícil la vida. Nicolás habló de felicidad, todos hablaron de bienestar, está como subyacente en la conversación de que lo que esperamos es una vida mejor, calidad de vida, cualquiera de esos conceptos. Y para llegar a eso, me parece a mí que, además de lo que se ha dicho, hay que agregarle una componente cultural, que es parte del problema del diagnóstico que yo hago, habiendo trabajado ya en 2 gobiernos, digamos, o sea, me siento
miembro de un sector público activo, y creo que tenemos un problema cultural como país en el sentido de que le atribuimos un valor a la ley más allá de lo que es capaz de hacer. Entonces creemos que todo se soluciona con leyes y hemos caído en una sobreregulación en situaciones donde las leyes entran en colisión unas con otras y tanta complejidad por una parte del aparato legislativo, entiéndase Congreso y luego todas sus bajas reglamentarias, como por ejemplo en la DEU, como por ejemplo en los planos reguladores o en otras instituciones en la escala, ¿cierto? Nivel central, regional y local, o sea, municipal. Primero eso, y segundo, una muy deseada participación ciudadana que al mismo tiempo, por querer ser y con la mejor de las intenciones, también hemos tenido una suerte de sobredosis de participación y de opinión poco dirigida, y la suma de todas esas cosas me parece a mí que nos tiene un poco bloqueados. Eso es lo que me gustaría poner en esta conversación. Creo que tenemos ganas de que resulten muchas cosas y todos sabemos que es ahora ya, que la necesidad es en este momento, pero estamos bloqueados. Una fuerza se anula con la otra y ahí es donde creo que la solución pasa por, no sé si llamarlo no hacer más o llamarlo un ejercicio de simplificación. Creo que el esfuerzo tiene que estar puesto en simplificarnos, que créanme que es mucho más difícil que seguir agregándole partes. Es difícil gobernar, es muy difícil. A este gobierno le ha tocado muy duro. Realmente yo no sé, no puedo hacer juicios de valor, pero no sé qué gobierno podría haber podido sustentar una situación como la que le ha tocado vivir a este. Es fácil criticar y muy difícil hacer. Dicen que en política hay dos cosas que son las más fáciles, prometer y criticar. Con eso se han ganado campañas, una serie de cosas. Pero hacer es lo más duro de todo. Y en eso sí quiero poner en valor lo que ha hecho el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros, en pleno de esta dificultad, hemos adquirido muchos terrenos, quizá hemos sido incapaces de visibilizar lo que hemos hecho, pero hemos tenido una política de suelo importante en la que hemos adquirido distintas formas, compras directas, acuerdos expropiatorios, una cantidad importante de terreno. Estamos desarrollando proyectos nosotros mismos para hacer en forma de pilotaje vivienda de mucha mejor calidad, que la estamos haciendo en forma pública y a través de la política de arriendo. O sea, somos dueños de nuestros edificios, nuestros terrenos, y los vamos a poner al servicio de la comunidad a través de una nueva política de arriendo, que es lo más rápido, urgente y ajustado a la movilidad social, a la capacidad de moverse de las personas. Estamos también en complemento a esta vivienda, en términos de espacio público y equipamiento, incurriendo en dos grandes cosas: una política nacional de parques urbanos que está próxima a firmarse por el presidente, y acompañado de algunos parques emblemáticos en lugares, varios han sido más o menos mediáticos: Mapocho Río, Parque Barón, Calama, etcétera. Y también ahora estamos incurriendo en lo que llamamos corazones de barrio, intentando emular lo que hizo en su momento Medellín, también Curitiba en Brasil, Bilbao, que es dotar en algunos barrios vulnerables con equipamiento básico. En algunos casos son bibliotecas, en otros equipamientos para poder llegar con capacitación, con, no sé, herramientas que permitan a los dirigentes locales o a la comunidad en general poder autorrepresentarse, buscar recursos, etc. Creo que es una manera aquella de entrar con algún pequeño bálsamo a este dolor de la ciudad. Y quisiera quedarme como conclusión con esta
idea de poder simplificarnos, de salir del bloqueo, y en eso empatizar también con las palabras que dijo Raimundo Monge al partir este seminario. Nombró él un proyecto que es el de la Alameda Providencia, que por las razones más curiosas dice, por la que un menos hubiera empezado, que no es presupuesto, que no es otras dificultades, sino que es la ingobernabilidad o la incapacidad de coordinar todos los distintos actores públicos. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Eso. Nicolás, Pilar y Paz, algo, en el fondo, algo dan luces de eso. Son las municipalidades las primeras que están ahí levantando los dolores de las personas. Pareciera ser que le faltan los recursos, ¿ya? Y por otro lado, el gobierno central maneja grandes proyectos, buenas noticias las que comenta Paz, que hay proyectos, iniciativas que son más micro, que tienen ese potencial de llegar a los barrios. Me imagino que no va a ser muy rápido y van a pasar muchos años para que esto en el fondo se extienda a todo el territorio, y en ese sentido son las municipalidades las primeras responsables, las que están ahí en esta primera línea viendo lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las municipalidades que me imagino que tienen toda la intención del mundo de solucionar estos problemas, pero no lo están logrando? Los problemas de las municipalidades van a ser infinitos porque la demanda es infinita. Entonces, al 2050 se espera que 5.000 millones de personas vivan en ciudades. La gente quiere vivir en ciudades porque considera que en las ciudades se generan interacciones que en otra parte no se generan. Por tanto, vivir en la ciudad significa una oportunidad para las personas. Esa gran migración, de esas 5.000 millones de personas, 2.000 van a vivir en campamentos, villas miserias, poblaciones de alta vulnerabilidad, etc. Por tanto, las demandas hacia el Estado van a ser infinitas y el Estado va a ser incapaz de resolverlas. Es imposible. Es imposible que el Estado resuelva los problemas de nuestra Latinoamérica, de las necesidades de buena habitabilidad de las personas. Eso es lo primero. Por tanto, dejemos de buscar responsabilidades en algunos actores versus otros. Todos tenemos una responsabilidad gigantesca que cumplir en esta idea súper moderna llamada ciudad, ¿no? Que tiene un nivel de complejidad gigantesco. Por tanto, y estamos en un centro de negocios inmobiliarios, estamos en un centro de pensamiento para el mundo inmobiliario. Yo quiero preguntarle al mundo inmobiliario que nos está escuchando, bueno, ¿cuál va a ser el legado del mundo inmobiliario? ¿Va a ser construir buenos negocios o construir la habitabilidad que nuestro país necesita, los espacios de convivencia que nuestro país necesita? Durante 10 años he vivido y he trabajado en poblaciones de alta vulnerabilidad social. Toqué muchísimas puertas del sector privado para ir a buscar ayuda para proyectos de inversión en territorios de alta vulnerabilidad y costó un mundo conseguir que la empresa privada, yo sé que no es la labor de la empresa privada, esto no tiene que ver con el objeto de la empresa privada, tiene que ver con las personas y la capacidad de empatizar con los dolores de las personas. Porque si seguimos confundidos o enceguecidos por nuestros silos, y no ponemos la colaboración y la fuerza ideológica de la solidaridad, y esto parece muy ingenuo, pero no lo es. Los grandes países han construido sobre las bases de estos grandes valores. La democracia está sostenida sobre la idea del diálogo social. Cuando el diálogo social falla, cae la democracia. Entonces estos grandes constructos humanos se han construido sobre, entre comillas, ingenuidades. Bueno, la solidaridad no es una ingenuidad, es una fuerza política gigantesca. Y por tanto, por eso celebré en un principio estar conversando en una universidad católica este tema, porque en el fondo yo me pregunto cuál va a ser el legado del sector inmobiliario para corregir, para ayudar, para colaborar en los grandes problemas sociales donde el Estado sabemos que no van a ser capaz. Y ahí quiero dar 4 valores que me parecen fundamentales para recoger un poco tu pregunta, entendiendo que el sector inmobiliario no va a ser capaz de solucionar por sí solo los grandes problemas, entendiendo que el Estado no va a ser capaz por sí solo. Tenemos que fortalecer la voluntad de las personas. Las personas tienen que ser sujetos de su historia. Las familias que viven en los barrios tienen que ser protagonistas del desarrollo de su país. Y tenemos que dotar de las herramientas para que esas personas sean co-constructores de la nación que sueñan. Yo creo que uno de los grandes problemas del estallido, a propósito del exceso de participación o no, yo creo que hay un exceso de desconfianza más que de participación. La gente participa porque básicamente no quiere que el otro tome decisiones por él.
Y ahí se generan unas pugnas de poder insoportables que hacen que, como dice, que las cosas no avancen. Por tanto, creo yo, dar 4 valores que me parecen fundamentales a la hora de trabajar en el territorio, trabajar desde los municipios. Uno es reconocer a las personas. El municipio es el Estado en los territorios, ¿ok? Y el reconocimiento de las personas es fundamental. Y en ese reconocimiento, entender que no hay personas pobres, pobre es el contexto. Porque cuando yo dejo de ver a las personas como pobres, empiezo a encontrar que no hay oportunidades ahí. Y lo que tenemos que aprender a ver son oportunidades de desarrollo y ver personas que han sido capaces de construir juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones, participar en la parroquia, construir. Y eso existe mucho en las poblaciones. Yo viví durante muchos años en Las Condes y yo no tenía ni una junta de vecinos en mi territorio. La capacidad de organización de los territorios es muy importante. Luego, promover vínculos como herramientas de transformación social, construir vínculos de confianza. Chile está en una crisis de confianza brutal. Vincularse permite elevar sueños colectivos. Y Chile necesita de sueños colectivos, no sueños individuales. Tenemos un exceso de individualización en nuestra sociedad. Promover proyectos de inversión. Me encanta la urgencia cuando Pilar dice, yo sé lo que me va a decir Iván Poduje en el panel que viene, esa pasión para entender que hay una urgencia, que los temas urbanos son urgentes, que no podemos dejar esto para las próximas generaciones. Necesitamos de todos nuestros actores inmobiliarios, públicos, pobladores, burócratas, la necesidad de trabajar con urgencia. Eso es fundamental. Y por último, instalar competencias ciudadanas en las personas, porque el espacio de la ciudad es un espacio político. Y si no entendemos eso, no entendemos nada de la ciudad. Y por tanto, instalar competencias de ciudadanía, capacidad de diálogo, capacidad de encuentro, capacidad de confianza, es fundamental si queremos resolver los problemas de la ciudad. Eso. Gracias, Nicolás. Felipe, Nicolás menciona una suerte de falta de confianza o problemas de comunicación. ¿Cuáles, en tu diagnóstico, cuáles son esos problemas o por qué están surgiendo? ¿Tiene solución? Sí, yo espero que sí tengan solución. Creo que en el fondo, volviendo como al diagnóstico o al dolor, las personas han sentido, han habido dos sentimientos que a mí me ha tocado percibir cuando uno conversa con las personas. Una es la angustia de no solamente lo que está pasando en el país, sino que de cómo ellos se han sentido históricamente como invisibilizados, de que no pueden llegar a fin de mes, esa segregación vivida por las personas en el día a día, con una precariedad laboral, sin acceso a buenos servicios, a salud, a educación, genera esa angustia diaria, y eso nunca son buenas noticias para, ¿no es cierto?, enfrentar el futuro. Y por otro lado, asociado a eso, la sensación de abandono, entonces, de que el Estado, los privados también, pero sobre todo el Estado, que sería el primer responsable, no nos mira, no nos reconoce, y por eso creo que un poco lo que dice el Nico, creo que es central. O sea, cuando pensemos en las soluciones, tenemos que pensar en cómo las personas deben ser protagonistas de esa solución, y creo que por ahí puede empezar el camino de empezar a cambiar la desconfianza. La desconfianza que hoy día está absolutamente instalada, genera otra cuestión que me parece que es más dramática, que es la desesperanza, que es una sensación de que no importa lo que yo haga, todo va a seguir siendo igual. Por eso las personas, por ejemplo, no van a votar. Porque ¿para qué voy a votar por el candidato X si las cosas van a ser exactamente iguales? Van a seguir siendo iguales en mi barrio. Las plazas van a seguir siendo las mismas, los servicios van a seguir siendo los mismos. Entonces, eso yo encuentro que es un círculo que es muy jodido y que debemos tratar de cambiar. ¿Y por qué hay que cambiarlo? No solamente un poco por lo que dice el Nico, porque cuando uno mira los países con muchas restricciones, con mucha escasez, estoy pensando en los países, por ejemplo, nórdicos, que muchas veces miramos y ve cuál es la clave del por qué progresan, uno tiene que ir al capital social.
Porque ese es el indicador que hace que los países progresen. Los países no necesariamente tienen que ser muy ricos, ¿no es cierto?, en términos económicos, sino que si tienen buen capital social, es de alguna manera el vehículo para hacer esa transformación. Y por lo tanto, entonces, a mí no se me ocurre otra cosa que de alguna manera dotar a la política pública, a la política urbana, de alguna manera esa participación tan necesaria y esa inversión en las personas. Si no invertimos en las personas nos va a pasar lo que nos ha pasado históricamente, que invertimos en ladrillos, en cemento, en fierro, y las personas pareciera que fuera algo anexo, algo como que viene después a darle vida a eso que construimos, y la verdad es que tiene que ser visto con una visión que tiene que ser mucho más integrada. Entonces, uno de los desafíos está ponerlo ahí. Y respecto un poco también como a los plazos, a la urgencia, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, a nivel global, lo que nos ha pasado en Chile con la crisis social, pero a nivel mundial con la pandemia, la misma CEPAL y organismos internacionales como el Banco Mundial hablan de la peor crisis en 100 años. Se habla también de la década perdida, o sea, a los problemas que ya teníamos, el déficit habitacional ya lo sabíamos antes del estallido, los déficits de ciudad, de falta de acceso a servicios, ya lo sabíamos, a eso se le agrega entonces, por un lado, lo que pasó con la crisis social, que reveló, ¿no es cierto?, y visualizó una cantidad de desigualdades que muchos ya conocíamos, pero que el resto quizás no había visto. También, a propósito de lo que ocurrió, se generó más precariedad, eso también es cierto, no solamente en los sectores donde probablemente no lo tenían, los sectores céntricos, sino que también en los sectores periféricos se destruyó el único supermercado que había, por ejemplo. Entonces, nos pone hoy día una tarea más difícil, la pérdida del PIB va a ser más de un 9%, o sea, el drama va a ser en el fondo importante, y creo que las soluciones tienen que ser urgentes, pero nunca podemos perder de vista el largo plazo. Entonces creo que el desafío está en tratar de combinar las soluciones de corto, mediano y largo plazo. Porque quizás hace 30 años pensamos en una solución urgente para las familias de campamentos, como decía Paz, que teníamos, ¿no es cierto?, en forma masiva en todo el país, y construimos una ciudad que hoy día estamos literalmente destruyendo y volviendo a construir, ¿no es cierto? Y con todo el costo que significa eso en términos económicos, pero sobre todo sociales. Y esos costos sociales es muy difícil repararlos. Y ahí tenemos entonces una cantidad de jóvenes o generaciones que pueden ser vistas como la generación perdida. Eso no nos puede volver a pasar. Y para que no nos vuelva a pasar, tenemos que ser bien pragmáticos en plantear soluciones de corto plazo que resuelvan los problemas que estamos viendo hoy día, pero que den una cierta visión y una cierta esperanza a las personas y a todos de que eso que estamos haciendo en el corto plazo no genera problemas en 10 años más.